Me da gusto verlos aquí. Yo pensé que esta mañana la iglesia iba a estar vacía por todo lo que ha sucedido, por los saqueos, por todo eso. Por cierto, vendo pantallas, vendo refrigeradores. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Josué. Josué capítulo 24. Y quiero dejar en claro para aquellas personas que estuvieron en la escuela dominical, no me puse de acuerdo con el pastor. El pastor tocó parte del tema que traigo esta mañana y no nos pusimos de acuerdo. Josué capítulo 24, de los versículos 11 al 15. Puestos de pie, hermanos. Vamos a leer alternadamente. Yo inicio y me siguen. Y pasado el Jordán, vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, perezeos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Unidos. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esta parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar, hermanos, y mientras oramos voy a pedirles que le pidan al Señor que mande a su Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo obre en nosotros, para que el Espíritu Santo hable en nosotros. No veamos a este hombre, hermanos. Veamos lo que Dios tiene en su palabra. Oremos. Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este día que nos has dado. Gracias porque nos has cuidado hasta aquí, mi Dios, como dice tu palabra. Hasta aquí nos ayudó Jehová, mi Dios. Gracias porque eres bueno y nos diste la vida. Gracias porque nos permites alabarte y glorificarte. Gracias porque nos permites estar en tu casa. Y gracias por este momento, mi Dios, de tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que seas tú, Padre, quien hable, Padre, a través de mí. Manda, Padre, a tu Espíritu Santo que nos redarguya, mi Dios. Que nos limpie, mi Dios, que nos saque todo pensamiento malo, mi Dios. Y ayúdanos, Padre, a no ver a los hombres, Padre, sino a tu palabra. En tu nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bueno, estamos iniciando el año. Este es el segundo domingo, la segunda semana del año. Y muchos ya nos propusimos, ¿no? Propósitos para este nuevo año. Sí, muchos se propusieron algunas dietas, adelgazar. Otros se propusieron a ser ricos. Y bueno, tantos propósitos que hacemos. Unos utilizaron sus chones amarillos, unos sus chones rojos ya el fin de año para tener dinero. O para lo que se cree en el mundo, hermanos. Pero bueno, nuestro tema de hoy lo saqué del libro de Josué capítulo 24, versículo 15, que nos dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, que a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esa otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. De ese capítulo, Josué capítulo 24, versículo 15, saqué el tema. Les decía, no crean que el pastor y yo nos pusimos de acuerdo. El pastor decía, en la mañana nos hablaba acerca de la familia, y ya para terminar, nos habló de ese capítulo, Josué 24, 15, y nos decía, ¿no?, que como familia debemos servir a Dios, y nos dijo los puntos. Y él dijo, que al último era Josué, ¿y quién? Y su familia. Bueno, el tema de esta mañana es yo y mi familia. Hay un dicho que por así decirlo, dice primero el burro, no, porque muchas veces decimos, no, yo y tal persona, yo y, bueno,
yo y mi familia, primero va el yo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer ejemplo. Tenemos que hacer ejemplos. Entonces empezamos por nosotros, yo y mi familia. Hermanos, en este capítulo encontramos a Josué haciendo una afirmación de fe. Esta hermosa afirmación de fe de Josué en el Antiguo Testamento, en este versículo, expresa el corazón de un gran líder espiritual. De estas simples palabras, o en estas simples palabras, encontramos la voluntad de Dios. Expresamente o rápidamente, encontramos qué es lo que quiere Dios de nosotros. Nos dice Josué capítulo 24, versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esa otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y aquí nos dice, hermanos, lo que Dios quiere de nosotros. Les decía, lo que Dios declara de nosotros, lo que es la voluntad de Dios hacia nosotros, que nos dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, hasta aquí está muy claro lo que Dios quiere. Dios quiere que le sirvamos. Dios nos salvó no solamente porque somos personas bonitas, no solamente porque somos personas agradables a otras personas. Dios nos salvó porque nos necesita. Dios nos salvó porque quiere que le sirvamos. Y quiere que le sirvamos como familia. Desde la cabeza de la familia hasta los hijos. El padre con la esposa y los hijos. Es lo que Dios quiere, hermanos. Por eso la iglesia está formada de familias. Por eso Dios dejó Pero por eso la iglesia está formada de familias, porque Dios quiere que las familias enteras estén sirviendo al Señor. Les decía, estamos para servir al Señor, estamos para servir a Dios, y debemos hacer todo lo posible para que nuestra familia siga nuestro ejemplo. Josué, lo que nos dice Josué 24:15, yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, cuando el pueblo de Israel se trasladó a la tierra prometida, se estaban preparando para establecerse en sus hogares ya permanentes. Y su líder Josué les lanzó un gran reto. Les dijo, escogeos hoy a quien sirváis, que a los dioses de aquella otra parte del río, o a los dioses de los amorreos, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto, a pesar de que es lo que Dios quiere de nosotros, de nuestras familias, era un gran reto para el pueblo de Israel. Y ese reto sigue presente para nosotros, para nuestras familias, para los padres de familia, para las madres de familia, para ustedes jóvenes que son hijos. Ese reto sigue presente. Les decía, es un reto que Josué le lanzó al pueblo de Israel, a las familias de Israel, y les decía, ¿qué Dios o dioses van a servir? Servirán a los dioses de Egipto. Debemos entender que Egipto es como el mundo. Es, es similitud del mundo. Nos dice, ¿qué Dios o dioses van a servir? Y dioses o dioses es similitud de ídolos, imágenes. Y nos dice, ¿qué Dios o ídolos van a servir? ¿Servirán a los ídolos del mundo, adorados por los diversos pueblos que han entrado en su tierra prometida? ¿O servirán al Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto, que los guió a través de los años de vagar en el desierto y los trajo a esta tierra prometida? Hermanos, a partir del capítulo 24, los versículos 1 al versículo 13, es Dios hablando a través de Josué. Y a partir del versículo 1 al versículo 13 encontramos a Dios quizás reprochándole al pueblo, pero más que reprochándole, recordándole al pueblo de dónde lo sacó, desde dónde estuvo Dios con ellos. Y hermanos, el pueblo de Israel fue un pueblo muy rebelde, un pueblo que se volvía a Dios por conveniencia, un pueblo que así como se volvía a Dios, morían sus líderes
y regresaba al mundo, regresaba a las cosas que estaban acostumbradas desde Egipto. Entonces, hermanos, llegamos a Josué capítulo 24, versículo decía del 1 al 13, que es Dios hablándoles y diciéndoles y recordándoles todo lo que Dios había hecho por ellos. Y llegamos al versículo 14 que dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, dice, y quitad en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de esta otra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y les decía que en el capítulo 15 Josué le manda o les lanza un reto, porque es un reto que Josué le está dando al pueblo de Israel. Y ese reto sigue presente para nosotros, pero es Dios el que ahora nos lanza el reto. Hermanos, ya no es un hombre, ya no es Josué, ahora es Dios quien te lanza ese reto a ti. Ahora es Dios quien quiere que le sirvas. Ahora es Dios, hermanos, quien te está retando hoy en este día. El pueblo de Israel tenía que hacer una decisión en ese momento. Y su decisión haría toda la diferencia en el mundo, no solo para sus vidas, sino a través de toda su historia. Hermanos, les decía, este mismo reto es lanzado hoy a nosotros. Tenemos algunas opciones. Tenemos la opción de seguir a los dioses del mundo, a los ídolos del mundo. ¿Qué ídolos conocemos? Muchas veces decimos ídolos y nos imaginamos a la Virgen María, al Cristo crucificado. Pero hermanos, a pesar de eso, tenemos otros ídolos, tenemos otros dioses que nos tienen esclavizados. Es el amor al dinero, por ejemplo. El amor al dinero implica nuestro trabajo, nuestras fuentes de ingreso, de donde nos mantenemos, de donde sacamos dinero. Ese es un Dios, ese es un ídolo, hermanos. Muchas veces no estamos aquí presentes por estar trabajando allá y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos que hoy es domingo de alabar a Dios, que el domingo es el día del Señor. Los miércoles nos olvidamos que es miércoles de oración. Los martes nos olvidamos que es martes de visita y de ir a ganar almas. Los viernes nos olvidamos que es viernes de ir a animar a los hermanos. Este ídolo, este Dios, está en contra de nuestro verdadero Dios. Nos está quitando lo que Dios quiere de nosotros. Nos está quitando el servicio que debemos dar a nuestro Dios. Otro ídolo, deportes. Muchos jóvenes cristianos no vienen hoy a la iglesia. Incluso adultos, porque tienen partidos, porque va a jugar algún equipo de ellos, o porque va a jugar su equipo favorito. Y no nada más adultos, varones, sino también mujeres. Tenemos también la televisión. Dios, hermanos, en el capítulo 24, versículo 15, nos está mandando el reto de que sirvamos a Dios, esposo, familia e hijos. Pero la televisión nos está robando toda la atención. Y ahora no nada más la televisión, también los celulares, el internet, nos está quitando toda la atención. Y cuando le decimos a nuestra esposa, vente, vamos a leer la Biblia. Cuando le decimos a nuestros hijos, vente, vamos a leer la Biblia. O no tanto eso, pero cuando les ponemos el ejemplo de agarrar nuestra Biblia y escudriñarla. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestra familia? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Estamos siendo desobedientes a la palabra de Dios. No estamos cumpliendo el reto que Dios nos ha lanzado. Te decía muchas veces que teníamos algunas opciones, ¿no? Y muchas veces nos vamos a nuestros dioses. Esos dioses nos están quitando nuestro deber, porque es un deber, hermanos, como cristianos. Si ya somos cristianos, tenemos el deber, tenemos la obligación de servir a nuestro Dios. Pero estas cosas
Nos están quitando la atención. Nos están robando la atención que nuestro Dios merece. Dice la Biblia que toda honra y gloria es para nuestro Dios. Y se le estamos dando. Se le están dando los esposos con sus esposas la honra y gloria a Dios. Se le están dando los esposos con los hijos la honra y gloria a Dios. Se decía que podemos optar por ir tras nuestros dioses. O también podemos optar por caminar con Dios. Sin embargo, lo que es absolutamente vital, lo que es necesario, y aún lo que nos conviene, pero no nos damos cuenta, hermanos, aún lo que nos conviene es servir al Señor, es servir a Dios. Hermanos, eso nos conviene, servir a Dios, servir al Señor. Hace rato te decía que tenemos nuestros ídolos, nuestro trabajo, que es nuestra fuente de ingresos. Te lo decía, hermanos. Y te decía, nos conviene servir a Dios, nos conviene servir a nuestro Señor, porque la Biblia nos dice. Y si la Biblia nos dice, es porque Dios habla a través de ella. La Biblia nos dice que todas estas cosas nos serán añadidas. Mas sin embargo no lo creemos. ¿Por qué? Porque las demás cosas nos están robando la atención que Dios se merece, la gloria que Dios se merece, la honra que Dios se merece. Nos están robando esas cosas. Y no confiamos en que Dios nos va a añadir las cosas que necesitamos y demás, porque Dios nos da hasta de más de lo que necesitamos. Al igual que Josué en capítulo 24, versículo 15, el apóstol Pablo nos amonesta, nos exhorta y hasta nos ruega. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te lo repito, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hace rato te decía que en el capítulo 24, versículo 15, Dios nos da expresamente o rápidamente cuál es su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad, hermanos? Que le sirvamos. Es algo muy sencillo lo que Dios nos está pidiendo. Su voluntad es que le sirvamos como familia. Esa es la voluntad de Dios. Vamos a Josué capítulo 24, versículo 15. Y quiero resaltar unas palabras en este capítulo. Otras palabras muy importantes para concentrarse en este tema, en este mensaje, están aquí en capítulo 24, versículo 15 de Josué, que son las palabras escogeos hoy. Las palabras escogeos hoy que nos dice Josué capítulo 24, versículo 15, hermanos. Veamos. Y si mal os parece servir a Jehová, dice, escogeos hoy a quien sirváis. Estas palabras, hermanos, hay que resaltarlas. ¿Por qué? Porque es Dios que nos dice, escogeos hoy. No nos está diciendo, te puedo esperar para mañana, te puedo esperar para pasado mañana, te puedo esperar para dentro de un mes. No nos está diciendo, te puedo esperar cuando tú quieras. Nos está diciendo, escogeos hoy. Estas palabras hay que resaltarlas. Hermanos, ninguna persona tiene la seguridad o la oportunidad de responder a Dios en algún momento futuro. No sabemos si vamos a vivir mañana. No sabemos si vamos a vivir pasado mañana. No sabemos si vamos a vivir en un mes. No sabemos si vamos a vivir hoy en la noche. Y dice Dios, escogeos hoy. Hoy es el tiempo. Hoy es el momento de escoger a Dios. Vamos a 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2.
porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salud te he socorrido. Y nos dice, he aquí ahora, el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud. Hermanos, es hoy que Dios quiere que tú tomes una decisión como padre de familia, como esposa de familia. Es hoy cuando Dios quiere que tú tomes una decisión con tus hijos. No va a haber tiempo para mañana, hermanos. No va a haber tiempo para pasado mañana. No va a haber tiempo para dentro de un mes, porque no sabemos si vamos a vivir. Es hoy, dice la Biblia. Y te decía que si la Biblia la dice, es porque es Dios hablando a través de ella. Porque es Dios el autor de la Biblia, hermanos. No son los hombres. Es Dios el autor de este libro. Josué mandó al pueblo a arrepentirse, a dejar de lado a los dioses de sus antepasados y los dioses extranjeros. Veamos Josué capítulo 24, versículo 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Josué mandó a quitar al pueblo a arrepentirse, a dejar de lado a los dioses de sus antepasados y los dioses extranjeros. Y el pueblo, hermanos, respondió. El pueblo dijo que lo harían. Y el pueblo lo hizo en todo el tiempo que vivió Josué y en todo el tiempo que vivieron los ancianos de aquel entonces. ¿Por qué? Porque hicieron un compromiso no con Josué, hicieron un compromiso con Dios. El pueblo respondió. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú hoy? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Amén. Hoy es el día, hermanos. La decisión de servir al Señor solamente sobre la base del entusiasmo no va a durar. Escucha, hermano, lo que le estoy diciendo. La decisión de servir al Señor solamente sobre la base del entusiasmo no va a durar. Muchas veces escuchamos predicaciones y sentimos que Dios nos habla y nos invitan a pasar al altar y venimos y pasamos. Pedimos perdón a Dios, nos inclinamos en el altar. Muchas veces venimos, nos sentamos, tenemos problemas, estamos sentados, escuchamos la palabra y decimos, qué bonito era el pastor. Y venimos y nos arrodillamos aquí enfrente y pasa una semana, vuelve a predicar el pastor y venimos y volvemos a hacer lo mismo. Pasa una semana y vuelve a predicar el pastor y venimos y volvemos a hacer lo mismo. Nos arrodillamos aquí enfrente, pero escucha, hermano, si no hay cambio es porque solamente lo estás haciendo por emoción. Y escucha, te decía, la decisión de servir al Señor solamente sobre la base del entusiasmo no va a durar. Si es por entusiasmo, no te va a durar esa emoción. Empezaron a predicar en purga y se llenaba, el autobús se llenaba. Se quedaron unos hermanos y ya eran pocos. Empezaron a visitar el Atito y algunas personas iban. Empezaron a visitar la Antigua, a tener servicios y las mismas personas van. ¿Qué está pasando con los demás? ¿Qué está pasando contigo? ¿De verdad quieres servir al Señor? ¿De verdad estás aquí porque amas a Dios? Incluso las mismas personas que van, dejan de ir a purga, dejan de ir al Atito y ahora están yendo a la Antigua, pero ya dejaron de ir a purga, ya dejaron de ir a la Antigua. ¿Qué pasó con tu entusiasmo, hermano? ¿Era entusiasmo
fuera porque en verdad quería servir al Señor. ¿Era entusiasmo o en verdad quería servir? A mí no me respondas. Escucha lo que te digo, Josué capítulo 24, versículo 14. Y escucha esto, hermano. La decisión de un cristiano depende de la integridad. Veamos Josué capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de esa otra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. Escucha esto, hermano. La decisión de servir a Dios implica una decisión formada. Y escucha esto. Implica una decisión formada con un compromiso. No tiene que ser emoción. No tiene que ser entusiasmo. Tiene que ser un compromiso. Y si tienes un compromiso, al hacerlo, realmente de compromiso, vas a sentir emoción al servir al Señor. Si de verdad tienes un compromiso, vas a sentir alegría al servir al Señor. Si de verdad tienes un compromiso, vas a sentir entusiasmo al servir al Señor. Te decía, la decisión de servir a Dios implica una decisión formada con un compromiso de sinceridad y de integridad. Esto significa servir de todo corazón, servirle con integridad, servir con sinceridad. Y lo más importante, que es lo que Dios nos pide, hermanos, servir con humildad. Servir con humildad. Muchas veces, hermanos, servimos a Dios por enaltecerlo. Muchas veces servimos a Dios o pasamos aquí nada más por enaltecerlo. Hermanos, muchas veces venimos y cantamos aquí y nos sale todo feo, pero decimos, es para la honra y la gloria de Dios. Amén. Si vas a pasar a cantar, si vas a hacer algo para Dios, necesitas un compromiso si vas a servir a Dios. No porque pares aquí y te salga todo feo y digas, es para Dios. Prepárate, hermano. Si vas a hacer algo para Dios, hazlo bien. Amén. Hazlo bien. Porque es para Dios, no es para los hombres. Amén. Si vas a hacer algo para Dios, hazlo bien. Josué tomó la decisión con su familia para servir a Jehová su Dios. Y te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Serviría usted y su familia al Señor? ¿Serviría usted y su familia a Dios? No me respondas, hermano. Recuerda lo que te dije. La decisión de servir al Señor solamente sobre la base del entusiasmo no va a durar. Espero que te grabes esto. La decisión de servir al Señor solamente sobre la base del entusiasmo no va a durar. Grábate esto, hermano. La decisión de servir al Señor sobre la base del entusiasmo no va a durar. Grábatelo. El entusiasmo no va a durar. También quiero que te grabes esto. La decisión de servir a Dios implica una decisión formada con un compromiso. ¿Estás oyendo? Necesitas un compromiso y Dios te va a dar todo lo demás. Ahora respóndete la pregunta. ¿Serviría usted y su familia al Señor? ¿Serviría usted y su familia a su Dios? Tenemos que ser conscientes que la decisión que tomemos hoy, o la decisión que tomemos, tenemos que ser conscientes que de nuestras decisiones tienen consecuencias buenas o malas. Y no solo para nosotros, sino también para otras personas.
Una decisión egoísta afecta a nuestras familias de manera negativa. De la misma manera, una decisión de servir a Dios influye positivamente a nuestra familia. Muchas veces yo le pregunto a Dios, ¿dónde estaría Dios si no fuera por este hombre? Y no es por exaltarlo, hermanos. No es para vanagloriarlo tampoco. Pero, hermano que estás hoy aquí presente, esposo, padre de familia, hermana que estás aquí presente, madre de familia, hay muchos hermanos arrepentidos ahora porque no tomaron el compromiso de seguir a Dios cuando sus hijos eran pequeños. Hay muchas hermanas hoy arrepentidas por no tomar el compromiso de seguir a Dios cuando sus hijos eran pequeños. Las iglesias están llenas de personas arrepentidas de no servir a Dios cuando sus hijos eran pequeños, porque ahora ¿dónde se encuentran sus hijos? O si están sus hijos aquí, ¿qué están haciendo sus hijos para Dios? ¿Qué están haciendo sus hijos para Dios? Las iglesias están llenas de gente arrepentida por no tomar esta decisión, por no tomar este compromiso, por no aceptar el reto que Dios le hizo a Josué en Josué capítulo 24, versículo 15, y que es el reto que hoy te lanza Dios a ti. Muchas iglesias están arrepentidas por no cumplir este reto. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi familia serviremos a Jehová. Yo y mi familia serviremos a Dios. Muchas iglesias, muchas personas de las iglesias están arrepentidas de no tener a sus hijos ahora aquí. Sus hijos están perdidos. Sus hijas están perdidas. O si están aquí en la iglesia, les da igual. Les da lo mismo. No guardan respeto para Dios. Es un caos. Así como Josué señaló el camino hacia Dios, cada uno de nosotros tenemos la misma oportunidad. Pídale a Dios que le ayude a examinar su corazón, porque como creyentes nacidos de nuevo, la Biblia nos dice que somos embajadores de Cristo. La Biblia nos dice que somos la sal de esta tierra. La Biblia nos dice que somos la luz de este mundo. Nosotros debemos enseñar el camino hacia Dios y ayudar a otros a venir al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, tenemos ese compromiso con Dios una vez que somos salvos. Ya tenemos ese compromiso. Pero una vez que tenemos hijos, tenemos ese compromiso principalmente en nuestra familia, de acercar a nuestros hijos al conocimiento de Jesucristo. Ese es nuestro compromiso, nuestro deber, de acercar a nuestra esposa, hermana, de acercar a su esposo. Ese es su compromiso, de acercar a sus hijos, y si tiene nietos, de acercar a sus nietos. Ese es su compromiso de cada uno de nosotros. Al igual que Josué había dado un buen ejemplo para su familia, para seguir a Dios, cada hombre cristiano, cada mujer cristiana, cada joven cristiano, cada jovencita cristiana debe hacer una declaración similar a la familia que Dios le ha dado, a la familia donde Dios le ha puesto. Aunque Josué podía dar el ejemplo, él no podía tomar la decisión por ellos.
La gente tenía que elegir por sí mismos, pero Josué lo logró con su ejemplo. Josué lo logró con su testimonio. ¿Qué testimonio le estás dando a tu esposa? ¿Qué testimonio, hermana, le está dando a tu esposo? ¿Qué testimonio le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué testimonio le estamos dando a los niños que están aquí, en esta iglesia, en este templo? Josué no podía obligar a su familia. Josué puso el ejemplo, y más que su ejemplo, puso su testimonio. Hermanos, hermanas, necesitamos dar un buen ejemplo, necesitamos dar un buen testimonio. Pero ¿qué testimonio estamos dando? ¿Qué ejemplo estamos dando? Muchas veces regañamos a nuestras esposas a nuestras hijas, porque vienen con un vestidito así, pegadito. Pero ¿qué le dices a tu esposa cuando viene aquí a la iglesia? Muchas veces regañamos a nuestros hijos porque vienen todos mal vestidos, como vagos. Pero ¿qué ejemplo le estás dando a tu hijo? Porque déjame decirte, hermano, que si vienes al templo, que si vienes a la iglesia, debes venir preparado para servir al Señor. Si te dicen, hermano, pasa la lectura, pero hermano, vente decentemente. Vente decentemente. Este es un ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos. Si vamos a servir a nuestro Dios, si vamos incluso a entonar un canto, vente decentemente, hermano. Vente decentemente, hermana. Porque nuestros hijos nos están viendo. Y si hay algún joven que no tiene ejemplo en su casa, los jóvenes están viendo a todos los hermanos, a todas las hermanas. Los jóvenes están buscando un ejemplo, y no es en su casa, lo están buscando aquí. ¿Y qué ejemplo le podemos dar como hombres? ¿Qué ejemplo le puedes dar tú, hermano, a esta jovencita? Cuando te estás aquí y que estás tú vestido. ¿Qué ejemplo, hermano, le puedes dar a un joven cuando vas a pasar aquí al frente y viene todo mal vestido? Hermano, no es crítica, pero si vamos a servir a Dios, tenemos que hacerlo de la mejor manera, de la mejor forma. Es para Dios, hermanos. No venimos a caerle bien a las personas, no venimos a presumir lo que tenemos, pero es para Dios. Te hago otra pregunta, hermano. ¿A quién servirás hoy? Escucha esto. Muchos son los creyentes que se apropian muy ligeramente de este versículo o de estas palabras. Muchos son los creyentes que se apropian de estas palabras. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchos son los creyentes que se apropian de estas palabras. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero escucha, ¿cuántos son los que han tomado como un compromiso con Dios y lo han realizado en sus hogares? Muchos son los creyentes que se toman estas palabras. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿quién está haciendo en realidad? Hagamos un compromiso con Dios, hermanos. Vemos el mundo cómo está actualmente. Está más loco que el año pasado. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo como cristianos? ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Qué ejemplo le estamos dando al mundo? Dios bendiga. Gracias,
Amén. Bueno, ya escuchamos. Escógeos hoy. ¿Cuándo? 2018. 2018. Hoy. ¿A quién sirváis? Si a los dioses a los que sirvieron nuestros padres cuando estuvieron de la otra parte del río, o a los dioses de los amorreos cuyos saqueos hoy ves. Porque yo y mi casa, así que tienes que hacer una decisión, tomar decisiones, escoger a quién sirves. Pero no nada más tú solito, solita, sino también tu casa, la vieja y el viejo, con los nuevos. ¿Ok? ¿Te gustaría hacer un compromiso con Dios esta mañana? De decirle, hoy voy a servirte con toda mi familia. Es difícil jalar a la familia, hermanos. Es difícil. Pero si queremos, podemos. ¿Ok? Ahora, ya no hay familias tan grandes. Creo Manuel ha rebasado el límite. Te faltan 2, Manuel, para que empecemos la carrera. Cuando me empates, me voy por el 8. Dale. Berta está feliz, mírela. Quiere que me empates. Sale. Es difícil jalar a la familia, hermanos, pero si queremos, podemos. Vamos a orar con cabezas inclinadas, ojos cerrados. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor y Dios, Padre Todopoderoso, en el nombre bendito de Cristo agradecemos la bendición de este nuevo año, también de este nuevo día, Padre. Gracias por ser bueno con nosotros, Señor, y que a pesar, Señor, de la situación que se vive en el país, y aún que podemos ver la situación difícil en nuestra ciudad, Padre, todavía podemos ver tu mano, tu poder, tu gracia, tu bondad, tu misericordia. Gracias porque has provisto lo necesario, Señor, aún en la crisis, y que no podemos quejarnos o lamentarnos diciendo que no tenemos, Padre. Gracias porque podemos ver que tú, Señor, cuidas de nosotros. Gracias por el mensaje, Señor. Gracias por hablarnos al corazón, a la mente. Ahora, Señor, ayuda y bendice a tu iglesia aquí presente, los padres, los hijos, las familias, para que puedan oír y puedan entender, Señor, que eres tú hablando, no el humano, sino tú a través de tu palabra. Y que esta mañana, Señor, pueda haber decisiones concisas, genuinas, de hombres y de mujeres, de padres de familia, que están dispuestos a oírte, a obedecerte, a servirte, Señor. Bendice los hogares, bendice las familias, fortalécelos en el poder de tu Espíritu Santo y que se levanten, Señor, para servirte, Padre. Damos gracias y pedimos por aquellos que están aquí que no son salvos. Permíteles ver, Señor, que su hogar, que ellos mismos, que su familia están en peligro, que la delincuencia los puede arrebatar, pero que tú los quieres salvar antes que mueran, Padre. Te lo estamos pidiendo, que los bendigas, Padre, y que bendigas el resto del tiempo que nos queda, Padre. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén.